Saludos, hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello y vengo a traerle los temas que le he estado trayendo anteriormente sobre la verdad del libro del Apocalipsis, la cual adquirí tu conocimiento con Monseñor Freddy Bretón, como ya siempre he dicho, y también con el padre Pauletti de Italia. Aprender a estudiar con esta persona las cosas que nos enseñaron nos hace también a nosotros sabios y prudentes para también enseñárselo a ustedes en este momento. Bendiciones para el padre Pauletti, bendiciones para Monseñor Freddy Bretón, quien era mi profesor en el seminario. Bien, hay unos puntos que son importantes en este tema que lo vamos a dar a conocer prácticamente, pero recuerden bien que en el tema anterior habíamos hablado del sufrimiento, de los sufrimientos que tenían los cristianos católicos de esa época. Os digo católicos porque no había más cristianos. Es la iglesia creada por Jesucristo. El que lee la historia sabe eso. El que no la lee no se da cuenta porque es un ignorante que prácticamente desconoce que Cristo creó una iglesia, que no creó muchas iglesias. Y que los protestantes nacieron de Martín Lutero en 1517. Ya la iglesia católica tenía 1517 años de creada. Y las sectas nacieron entonces en el continente americano. Entonces, vamos a dar a conocer ahora por qué los cristianos permanecían siempre fieles y entraban una gran cantidad a encontrarse con el Señor al ser cristiano. Por eso en el Apocalipsis usted va a encontrar con el texto 144,000, que mayormente los testigos de Jehová dicen que eran ellos. Ahora al crecer tanto los testigos de Jehová, ahora ellos están callados. Miren, así se equivocan todas las sectas cuando hablan, porque a veces se confunden con la misma palabra de Dios. Entonces estos 144,000 es una orientación de la cantidad de personas que entraban al cristianismo. Recuerden bien también, se lo digo bien claro, que los testigos de Jehová no son cristianos. Ellos no son cristianos. Pero no estamos en ese punto. Estamos sobre por qué los cristianos católicos de esa época entraban a formar parte del cristianismo, aún siendo perseguidos. Y fue el tema, vuelvo y repito, que yo di a conocer el tema anterior. Ahora vamos a presentarle cuál es la causa por la que los cristianos permanecían siempre fieles al cristianismo. Bien, lo primero es, escuchen bien, estoy repitiendo en este caso, las cartas que Juan les enviaba a los maltratados cristianos. Todas estas cartas él enviaba en un género apocalíptico para que los guardias que estaban a la orden de los emperadores no comprendan el sentido de estas. Este mismo género apocalíptico lo había usado el profeta Daniel cuando el pueblo de Israel había sido invadido por el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, el apóstol Juan se inspira en el libro del profeta Daniel. Es bueno saber que los sacerdotes y los obispos de la época entendían perfectamente este género apocalíptico. Y cuando llegaban algunos de los pergaminos o papiros, que era lo que Juan escribía a las 7 iglesias, que sabemos por medio de la historia, era Juan quien la dirigía como obispo. Recuerden bien que Juan era obispo del Señor, que uno de los 12. Entonces Juan dirigía esta diócesis o estas 7 iglesias. Por este motivo sabemos que era la diócesis que el apóstol dirigía por medio de la historia. Su responsabilidad aún se mantenía, aún estando preso en la cárcel de Patmos. Procedían a explicarle los presbíteros
a los que en ese momento estaban siendo perseguidos por los guardias y habían entrado al cristianismo. El significado de cada papiro, de cada pergamino, los presbíteros lo entendían perfectamente y les explicaban qué Juan le quería decir. Lo mismo que yo le estoy explicando durante hace un año atrás sobre lo que es lo que es el libro del Apocalipsis, y que a la vez el padre Pauletti y Monseñor Freddy Bretón me explicaron a mí. Entonces, este punto es muy importante. El punto primero es fundamental. Las cartas que enviaba Juan a las 7 iglesias, a los presbíteros de las 7 iglesias, era lo que les animaba a los cristianos perseguidos por Nerón, Vespasiano y Domiciano a que se mantengan siempre firmes. Segundo, las oraciones. Durante esta matanza y persecuciones, el pueblo cristiano no dejaba en ningún momento de orar. Con las oraciones sentían que Cristo estaba a su lado. Esto les animaba a no desistir del cristianismo. Por ejemplo, es el caso de los espectadores. El corazón se le partía en 1000 pedazos cuando esto veían a los cristianos que después de ser torturados entraban a ser motivo de burlas, tirarle basura desde arriba. Estoy hablando del Coliseo Romano. Recordar esto, ya lo había dicho en un tema anterior, era doloroso. Los incendiaban. Eran atravesados por las lanzas, atacados por los leones. Y este punto yo no quería decirlo, pero lo voy a decir. Según el padre Pauletti, usaban unos mazos fuertísimos. Lo ponían sobre rocas, que aún están esas rocas en ese Coliseo Romano. Le ponían las cabezas encima y les explotaban la cabeza con mazos de hierro. Entre otras cosas que es mejor no decir el sufrimiento que tuvieron los cristianos y que nos lo da a conocer la historia y el libro del Apocalipsis. Miren, aún mantenemos los himnos y los cánticos que están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, los himnos y los cánticos en lo que los cristianos entraban glorificando al Señor. Miren, vamos a leer en el Apocalipsis 15. El Apocalipsis 15. En el Apocalipsis 15, 3. En el Apocalipsis 15, 3. El himno que cantaban estas personas en el momento que iban entrando todos al Coliseo. Lo leo textualmente. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no dará honor y gloria a tu nombre, oh Señor? Tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus fallos se han dado a conocer. Este himno entraban los cristianos cantándolo, y los espectadores que estaban arriba observando, le destrozaba eso el corazón. Eran personas inocentes. Los cristianos de esa época no habían hecho nada. Este himno, por favor, búsquenlo en el Apocalipsis 15, 3 y se van a encontrar con él. Otro texto en el que tenemos también aquí en la palabra de Dios, otro himno a los que también entraban cantando los cristianos de la época, los perseguidos cristianos,
cuando lo atrapaban, lo iban a asesinar, lo iban a torturar primero y después asesinarlo. Los encontramos en el Apocalipsis 19:6. Vamos a ver lo que nos dice este himno en el que ellos entraban cantando cuando ya sabían que iban a morir. Muchos lloraban, muchos estaban tristes, sufrían grandemente porque sabían que iban a morir y la muerte no es buena. Como decía aquella viejita, cuando nuestro obispo le decía a un grupo de personas: ¿qué ustedes encuentran si nos vamos con Jesucristo en estos momentos? Y aquella viejita se paró, una viejita como con 80 o 85 años. Ella decía, levantó la mano al obispo, había una gran cantidad de personas, y ella decía: Monseñor, yo me quiero ir, pero no en este viaje, váyanse ustedes más adelantico. Entonces nadie quiere morir, pero sin embargo, ellos cantaban, ellos entraban al Coliseo o a los centros de torturas, entraban cantando este otro himno que le voy a recitar. Recuerden que está en Apocalipsis 19:6. Dice: aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos. Démosle honor y gloria, porque ha llegado la boda del Cordero. La boda, encontrarse con Jesucristo. Su esposa se ha engalanado, es decir, la iglesia. La han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Esta parte última no está en el himno, porque la parte última dice: su esposa se ha engalonado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. Y ya termina entonces el apóstol Juan con un texto debajo que dice que el lino son las buenas acciones de los santos y la fe que tenían en Jesucristo. El otro puntito en la que se mantenían siempre firmes era la intercesión de la Virgen María. Ya la Virgen, que había sido llevada en cuerpo y alma al cielo, intercedía por los cristianos sufridos, maltratados y cruelmente asesinados. Podemos ver esto entonces en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, claro está, en el capítulo 12:1. Dice: apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. En este texto nos damos cuenta que la Virgen le estaba protegiendo a los cristianos. En el versículo 17 nos dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Dice, porque no quería la intercesión de la mujer. El dragón, estamos hablando, eran los emperadores. Y se fue a hacer la guerra al resto de los hijos, dice, de los cristianos. Es decir, a los que guardan los mandamientos de Dios y guardan las leyes que Jesús le había dado. Esos que estaban siendo perseguidos por las tres bestias, Nerón, Vespasiano y Domiciano, son el mismo 666. Eso también eran hijos de María, y María les acompañaba espiritualmente a ellos. El cuarto paso por la que tenía animado a los cristianos, y que se incluían muchos cristianos en esa época, entraban mucho: las celebraciones de la Santísima Eucaristía que nos presenta el Apocalipsis. Los cristianos, eternamente perseguidos por los militares de los emperadores, soportaban las torturas, las cárceles, las vejaciones,
con las celebraciones de la Eucaristía, les animaba. Estas celebraciones las vemos si buscamos en el capítulo 5, 7. El capítulo 5, 7. Leemos textualmente. En el capítulo 5, 7 dice: el Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero, es decir, los presbíteros se postraron ante el Cordero, es decir, el cuerpo de Cristo que estaba ahí ya, el cuerpo de Cristo. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos, es decir, los demás sacerdotes estaban ahí. Arpas y copa de oro llena de perfume. El perfume era el vino con el que ellos celebraban y que lo había hecho Jesucristo, ¿recuerdan ustedes? Dice entonces, son las oraciones de los santos. Aquí está todo lo que compone la Santa Eucaristía. Es decir, las personas que celebran las oraciones. Aquí está el Cordero cuando se levanta por Cristo, con Él y en Él, en Dios Padre Todopoderoso. Está entonces en este capítulo que Dios espero que ustedes lean, en el capítulo 5, 7. Bien, entonces, también, escúchenme, además, también los encontramos en el capítulo 15:8. Vemos aquí, en el capítulo 15:8, que los ancianos o presbíteros o sacerdotes celebraban con la Eucaristía, con el incienso que llegaba hasta el cielo. Es decir, el incienso que llegaba hasta el cielo. Aquí no va a hablar, claro está, de incienso, pero sí habla de humo. Y el humo lo producía en el altar el incienso. Bien, entonces, estos son los 4 pasos por lo que los 4 pasos por lo que mantenían firme a los cristianos y en ningún momento se alejaban. Muchos renunciaban al cristianismo, pero era muy poquito, porque el que entraba aquí estaba lleno de la gloria de Dios. La Virgen María les protegía, los ángeles les protegían, y si ellos sentían que Jesucristo estaba con ellos. Por eso que ustedes van a ver en el Apocalipsis una gran cantidad de personas que entraban a formar parte del cristianismo. Los 144,000 se está refiriendo a eso, a la entrada de los cristianos que entraban a formar parte de este grupo. Bien, que Dios les bendiga a todos ustedes y que les acompañe y que Papá Dios les siga siempre protegiendo. Bendiciones para todos. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de regresar.